Bien, hermanos, muy buenos días. Les saludo muy cordialmente a cada uno en esta hora. Traigo saludos también del pastor Isaac Beas. Él manda saludos y también me pide que por favor pueda presentar delante de ustedes su gratitud al Señor y a cada uno de ustedes porque sabemos han estado orando por él, por su familia. Han sido días un poco difíciles, él ya está en un proceso de diálisis definitiva aparentemente, día por medio, lo cual obviamente viene a alterar su vida, su ministerio, su vida familiar, por cierto, pero él está muy agradecido de ustedes, muy agradecido también de sus oraciones y me encargó muy expresamente que por favor pueda hacerle llegar esto a cada uno. Así que por favor, si usted está orando en su iglesia, por favor lleve estos agradecimientos también a su iglesia local. Bien, hermanos queridos, en esta oportunidad se nos ha pedido, ¿cierto?, a un grupo de hermanos que podamos en cierto modo estar revisando, repasando quizá, reforzando también nuestra declaración doctrinal. Vamos a estar hablando mucho acerca de la iglesia estos días, vamos a estar hablando mucho acerca de ciertos términos que son importantes de considerar y en lo personal hoy me ha correspondido revisar la primera parte de la declaración doctrinal bajo este prisma, ¿cierto?, que aparece ahí en pantalla, la Iglesia Universal y su propósito en la era presente. Entonces, con esto, hermanos, en consideración, queremos recordar, en primer lugar, ¿cierto?, lo que dice nuestra declaración de fe, que como bien decía mi hermano Iván, fue aprobada recién el año pasado. Hubo una comisión de hermanos que estuvo durante mucho tiempo, ¿verdad?, trabajando en lo que fue la actualización de nuestra declaración de fe y muy particularmente en el ámbito de la eclesiología, y allí vamos a estar reflexionando en este día. Entonces, solamente para iniciar, recordar, ¿cierto?, la primera parte de nuestra declaración. Dice lo siguiente, el primer párrafo allí en nuestra declaración de fe dice así: creemos y enseñamos que la Iglesia Universal es el cuerpo de Cristo, de la cual Él es su cabeza, compuesta de todos aquellos que confían en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Luego dice, creemos que la Iglesia se inició en el día de Pentecostés por la obra del Espíritu Santo y representa el propósito especial de Dios durante la edad presente. Y por último, en tercer lugar, dice así: creemos que la Iglesia Universal se manifiesta por medio de las iglesias locales, a las cuales Dios proveyó todo lo necesario para orar, edificar y testificar de su nombre. Hermanos queridos, cuando vemos esto, entonces podemos nosotros tener ahí un marco doctrinal que nos permite entonces encasillarnos dentro de lo que son nuestras creencias, nuestras convicciones como corporación, en este caso en relación, ¿verdad?, a esta doctrina de la eclesiología. Días después, otros hermanos, otros colegas van a estar enfatizando las etapas siguientes que están involucradas, por cierto, en nuestra declaración de fe. Ahora, debo decir también que para los hermanos del Cuarto Distrito, particularmente aquellos que estuvieron en el último retiro unido allí en el mes de octubre, probablemente van a tener algo de trabajo adelantado porque la base de lo que vamos a ver hoy día también la tratamos en alguna oportunidad allí en aquella instancia. Y yo mencionaba, hermanos, en aquella ocasión también que normalmente cuando nos enfrentamos a la doctrina bíblica, cuando nos enfrentamos a esto, obviamente abordamos estas cosas normalmente de una manera sistemática, ¿verdad? Hacemos teología sistemática. Algo que disfrutamos muchos de aquellos que tenemos la bendición de poder enseñar las Escrituras continuamente es poder profundizar un poquito en el texto, de una manera un poquito más expositiva. O exegética, podríamos decirlo también. Y quiero invitarles entonces hoy día, para poner un poquito de contexto, a que podamos reflexionar en este breve párrafo, en esta breve porción de la Escritura allí en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18. Vamos a estar
pensando y reflexionando muy expresamente en el verso 18, pero es importante el contexto, ¿verdad? Cuando estudiamos la Biblia, cuando se trata de estudiar las Escrituras, y por eso vamos a considerar este párrafo allí que creo que es muy relevante, es muy importante. Dice entonces Mateo 16, 13 al 18 así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice la palabra del Señor. Hermanos queridos, es muy interesante cuando nosotros nos acercamos un poquito más en profundidad a este texto, observar, por ejemplo, que cuando surgieron o se desarrollaron estos acontecimientos, el Señor estaba más o menos a un año de la crucifixión. Entonces, con la certeza de esta realidad cierta y en el horizonte, Jesús procede a realizar una pregunta que es muy relevante, que es muy importante para los discípulos y también para nosotros hoy día. Y esta pregunta la observamos ahí en el versículo 13, dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es ante una serie de respuestas, quizá un poquito allí impersonales, ambiguas hasta cierto punto, que los discípulos expresan a la luz de esto, que el Señor finalmente vuelve a contrapreguntar. Y en el versículo 15 y 16, por ejemplo, nos encontramos con lo siguiente. Dice: Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, la respuesta de Pedro se transformó en una respuesta muy profunda, muy importante. Para muchos estudiosos de la Biblia, incluso es una de las respuestas más icónicas que Pedro pudo dar durante el ministerio del Señor y de la cual se tiene registro también allí en las Escrituras. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solo Pedro declara aquí que Jesús es el Mesías prometido, sino que además afirma tácitamente que Él es el Hijo de Dios, reconoce su deidad y le hace igual a Dios. Ahora, es en este contexto, hermanos, y en respuesta a esta declaración, que Jesús emite entonces una importante revelación. Noten cómo el Señor Jesucristo responde entonces a esta declaración de Pedro. Y esto lo tenemos claramente ahí al final en el verso 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Hermanos queridos, cuando observamos nosotros allí entonces nuestra declaración, decíamos en el primer párrafo de nuestra declaración doctrinal, decía lo siguiente: creemos y enseñamos que la Iglesia Universal es el cuerpo de Cristo, de la cual Él es su cabeza, compuesta de todos aquellos que confían en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Cuando nosotros profundizamos entonces aquí en nuestro pasaje, yo quiero, llevarles otra vez aquí al versículo 18, nos encontramos entonces con esta declaración que ha sido tan importante, ¿verdad? Y tan reconocida a lo largo de los años. Y yo también te digo, dice el Señor, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermanos, es bien sabido por muchos que a lo largo de la historia han surgido distintas posiciones en cuanto a la identidad de la roca sobre la cual Jesús edificaría la iglesia. La iglesia se edificaría, se fundaría, se sustentaría, entonces dice el Señor, sobre la roca.
Y hermanos queridos, como decía, a lo largo de la historia han surgido bastantes posiciones en cuanto a quién es la roca, ¿verdad? Esto es algo que cuando estudiamos un poquito nos vamos encontrando allí con ciertos detalles al respecto. Por ejemplo, tenemos la posición católico-romana que normalmente nos enseña que la roca es el apóstol Pedro. Y esto es algo muy interesante. Según el catolicismo romano, entonces, la roca es Pedro, y sobre esa base enseñan que Pedro fue el primer papa, el vicario de Cristo, y sobre esta enseñanza o esta interpretación edifican la idea, ¿cierto?, herética ya a estas alturas de la sucesión apostólica. Eso es muy interesante de observar. En segundo lugar, tenemos la posición protestante. Cuando hablo de la posición protestante me refiero a aquellas iglesias históricas que surgieron posterior a la Reforma. Y es interesante observar que para este grupo de iglesias, o para cierto grupo dentro de estas iglesias, hermanos, la roca que se menciona aquí en el versículo 18 también es Pedro. Y eso es llamativo para nosotros muchas veces. Ahora, a diferencia de la posición católica, ¿cierto? Esta posición, aunque afirma que la roca es Pedro, afirma también que Pedro junto a los demás apóstoles conforman el fundamento de la iglesia, pero por supuesto ellos, ¿cierto? A diferencia del catolicismo romano, no consideran que Pedro es considerado como el primer papa, ni el vicario de Cristo, ni promueven tampoco la idea de la sucesión apostólica. En tercer lugar, tenemos la posición evangélica, o como podríamos denominarlo, la posición evangélico-conservadora. Y ahí se supone que estamos nosotros. Y dentro de este grupo, ¿cierto? Entonces creemos y entendemos que la roca no es Pedro, sino que la roca evidentemente sería allí el Señor Jesucristo. Tengo que decir esto, hermanos, por un tema de integridad intelectual nomás, porque si usted estudia se va a encontrar con estas cosas. Y dentro de lo que sería la iglesia evangélica, ¿cierto?, la posición evangélica conservadora, también hay ciertos matices, ¿ya? Y eso es algo interesante también de poder observar. No obstante, en última instancia, porque no tenemos el tiempo para poder recabar en detalles, debemos considerar y decir también que en última instancia, dentro de estas posiciones y de estos matices que surgen, al final, ¿cierto?, se coincide en última instancia que Cristo obviamente es la roca. Se concibe esta idea allí en términos generales. Entonces, hermanos queridos, conscientes de esto, podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué Jesús es la roca? ¿Cuál es la razón? Y hermanos, cuando vemos la Biblia y vemos las Escrituras con detalle, podemos encontrarnos, por ejemplo, que la figura de la roca o la piedra fue usualmente empleada por el pueblo de Dios a lo largo de la historia como un símbolo de la deidad. Eso no es algo nuevo para nosotros, es algo conocido. Deuteronomio 32:4, Salmo 18:2, por ejemplo, nos hablan acerca de eso. Pero hay un detalle inherente, intrínseco aquí en nuestro pasaje que yo quería compartir con ustedes también. Dice el Señor allí, ¿cierto? Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es la declaración del Señor en respuesta a la declaración de Pedro también. Pero hermanos, cuando vemos allí un poquito en detalle, un poquito más etimológicamente estas expresiones, nos damos cuenta que la palabra Pedro en el original corresponde a la palabra Petros, que significa piedra pequeña, se traduce de esa manera literalmente, o piedrecita podríamos decirlo también en este sentido, hermanos. Ahora, cuando hablamos de la roca que aparece allí, ¿verdad?, sobre esta roca edificaré mi iglesia, observamos que la palabra en el original es Petra. Y esa palabra se traduce como lecho o cama de roca. Nos habla de una peña, algo grande, algo, ¿verdad?, consistente, que evidentemente sirve como un fundamento, a diferencia de Petros, que sería una piedra pequeña sobre la cual no se puede edificar. Prueba de ello, ¿cierto?, la ilustración es lo que estamos viendo allí, ¿verdad? Una roca, una petra, ¿verdad?, un lecho, cama rocosa, es algo que puede proveer evidentemente sustento de cimiento en este sentido, ¿verdad?, para alguna construcción. Entonces, hermanos, en consecuencia y desde esta perspectiva,
nosotros creemos que la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia no puede ser Pedro, sino el Señor Jesucristo mismo. Dicho de otro modo, la verdadera iglesia que nacería sería edificada sobre el fundamento sólido de Cristo y no sobre Pedro, la piedra pequeña, débil e imperfecta, como afirma, por ejemplo, el catolicismo romano, tal cual lo señalamos recién. Ahora, hermanos queridos, en relación a esto, también debemos mencionar que existen muchos pasajes en las Escrituras que relacionan o identifican a Cristo como la roca o la roca del fundamento. Un ejemplo lo tenemos aquí, Mateo 21:42 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. También allí en Hechos 4:11, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. No siempre la palabra allí es Petra, ¿verdad? En casos como estos mostramos la palabra litos, allí que es distinta, pero obviamente hace referencia a Cristo como la roca, como el fundamento. Y en este caso, hermanos, ¿qué está diciendo el Señor? Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que es Cristo, esa es la idea, edificaré mi iglesia. Otro detalle interesante en cuanto a esto, lo vemos allí, ¿verdad? En este pasaje, también a la luz del verso 18, en esta última expresión, dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Y hermanos queridos, debemos recordar nosotros que la palabra iglesia se utiliza de distintas formas en el Nuevo Testamento. En ocasiones, ¿verdad?, se emplea, por ejemplo, para referirse a una asamblea secular. En otras ocasiones se utiliza para referirse a una asamblea judía. Y por supuesto se utiliza también para señalar a la iglesia de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, en los términos en que nosotros también lo entendemos desde nuestra perspectiva. Es importante un detalle aquí, ojo. Esta es la primera vez que la palabra iglesia aparece mencionada por el Señor Jesucristo aquí en los Evangelios, particularmente en el libro de Mateo. Es la primera vez. Y la está usando evidentemente no para referirse a una asamblea secular, como ocurre en otras partes del Nuevo Testamento. Está usando esta expresión no para referirse tampoco a una asamblea judía expresamente, como ocurre en otras partes del Nuevo Testamento, sino que se está utilizando aquí por primera vez, para referirse a un grupo de creyentes en Cristo, hermanos míos, es decir, en términos hoy día paulinos, podríamos decirlo en este aspecto, desde esta forma, desde esta perspectiva, hermanos, en el sentido de referirse a la iglesia de Dios. Ese es el punto allí, en relación a la iglesia universal de Dios. Ahora, no vamos a descubrir la rueda aquí, por supuesto, estamos recordando, estamos reforzando aquellas cosas que nosotros ya conocemos y que sabemos. Pero, por ejemplo, cuando vamos aquí y analizamos esta expresión, nos damos cuenta que la palabra iglesia aquí es la palabra eclesia, cuando, ¿cierto?, la vemos desde la perspectiva de los idiomas originales, del griego original. Y nosotros sabemos también, ¿qué sabemos de esta expresión? Sabemos que esta es una palabra compuesta, por ejemplo. Sabemos que se compone de un prefijo, ek, que significa fuera de, y sabemos también que se compone de la expresión klesis, que significa llamamiento. Entonces, en estricto rigor, hermanos, podemos apreciar aquí que el significado natural del término iglesia o eclesia es los llamados fuera de, haciendo referencia a una asamblea que está llamada o convocada a salir fuera, en nuestro caso, fuera del mundo, para servir al Dios vivo. De eso se trata. Y alguien que logró captar, creo yo, de buena manera esta esencia de este significado, de esta expresión, creo que fue sin duda alguna nuestro hermano allí, Miguel Núñez, quien en este libro que ustedes están viendo allí en la gráfica, ¿verdad?, dice lo siguiente en cuanto a esto. Abro comillas. Los que formamos la iglesia hemos sido llamados y llamados fuera del mundo, de las tinieblas a su luz admirable, fuera del reino de los hombres al reino de Dios, fuera del pecado a un mundo de santidad. Los llamados fuera hemos sido llamados a ser
santos, dice él. Entonces, hermanos queridos, esto es importante, ¿verdad? Podemos ir entendiendo, comprendiendo a la luz de la Escritura, desde lo más rudimentario en adelante, lo que es la iglesia. Podemos ir haciéndonos una idea bíblica acerca de lo que es la iglesia. ¿Quién es su sustento? ¿Sobre quién se sostiene allí la iglesia de Dios? Y esto es importante para nosotros de poder reflexionar, hermanos. Porque la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Cristo, hermanos, no se sostiene, no se sustenta, ¿verdad?, sobre nuestra corporación, a la cual amamos evidentemente, por eso estamos aquí. La verdadera iglesia de Cristo, hermanos queridos, no se sustenta, no se sostiene, no se fundamenta sobre el pastor de la iglesia ni sobre los ancianos de la iglesia. A veces llegamos a pensar y a creer que si no es por nosotros la iglesia no existe, se acaba. ¿Qué sería de mi iglesia si es que yo me fuera, verdad? Si yo renunciara, pobres hermanos, ¿qué sería de ellos sin mí? Y hermanos queridos, esto es importante porque nos pone en nuestro lugar, nos pone en nuestro sitio. La iglesia no se sostiene, no se fundamenta sobre el pastor, sobre el anciano, sobre el misionero, sobre una corporación X. La iglesia se sostiene, se fundamenta sobre Cristo, sobre el Señor. De eso se trata. Y nosotros como iglesia hemos sido llamados fuera del mundo para servir, ministrar allí, alabar, honrar al Dios vivo. Para eso somos, para eso vivimos, para eso existimos. Y hermanos, esto sin duda es algo hermoso de poder considerar. Entonces, ¿qué es la iglesia universal? ¿Cómo podríamos definir nosotros la iglesia universal? Y hermanos, esto que quiero mostrarles aquí no es, ojo, no es la definición, sino que es una definición que nos puede ayudar un poquito a reflexionar. Vamos a estar trabajando esta semana en definiciones, ojo. Vamos a estar revisando, reflexionando temas, conceptos que tienen obviamente que ver con lo que a nosotros nos atañe, incluso algunas definiciones más técnicas que esta que ustedes están viendo aquí. El propósito de esto es que podamos reflexionarlo y podamos comprender algunas cosas básicas simplemente. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros definir esta idea de iglesia universal, que es el concepto que el Señor Jesucristo está utilizando allí en nuestro pasaje? Dice así, hermanos: la iglesia universal es aquella asamblea santa, fundada sobre la roca que es Cristo, y que se compone por todos los verdaderos creyentes en Jesucristo, quienes han sido redimidos por su sangre a lo largo de la historia de la iglesia, independiente de si estos están vivos o muertos. Y sabe, esto es tremendo, porque yo creo que todos nosotros hemos visto hermanos pasar, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, más o menos a mitad de pandemia, perdimos una hermana muy querida para nosotros como congregación. Ella era la más antigua de la iglesia, fiel, diaconisa vitalicia, de por vida. Fue hasta el último día que pudo, ella sirvió en su ministerio de diaconado. Y partió con el Señor allí. ¿Y qué viene después? Tenemos que sacarla del libro de miembros, ¿cierto? Tenemos que actualizar los libros, entonces hay que sacarla del libro de membresía. Y ella ya no está en el libro de membresía, pero está en el corazón de cada uno de los hermanos de la iglesia. Y lo más hermoso, hermanos, cuando entendemos estos conceptos y cuando profundizamos en estos conceptos, es que todos aquellos hermanos fieles que están ya en la presencia del Señor, que partieron de este mundo, que están ya con su Señor en gloria, aunque ya no están en nuestros registros de la iglesia local, siguen siendo miembros de la iglesia universal. Esto es maravilloso, es tremendo, hermanos queridos, hermoso sin duda alguna. Entonces, repaso. ¿Qué dice nuestra declaración? Dice: creemos y enseñamos que la iglesia universal es el cuerpo de Cristo, de la cual Él es su cabeza, compuesta por todos aquellos que confían en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Entonces, hermanos, muy interesante. No solo debemos tener esto allí, cierto, pegado quizá en el templo, las paredes de nuestro diario mural, para que todo el mundo lo vea, sino que es muy importante que podamos también nosotros impregnarnos de esto, podamos, ¿verdad?, saber y reflexionar en aquello que nosotros decimos
¿verdad? Y creemos. Hermanos, algo que nuestra declaración enfatiza en este párrafo, usted se da cuenta también, aparte de lo que hemos visto, es que dice allí, ¿verdad?, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, de la cual Él, Cristo, es su cabeza. Y hermanos queridos, cuando nosotros vamos a la Escritura, encontramos un texto que no está explícitamente allí en nuestra declaración de fe, al menos en esta sección, pero dice lo siguiente: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, que la iglesia sea el cuerpo de Cristo involucra simplemente que el Señor, Él es la autoridad total y absoluta sobre la iglesia. Otra vez, los pastores, hermanos, no somos la autoridad total y absoluta sobre la iglesia. A veces luchamos con esas cosas, podemos luchar con eso. Pero hermanos queridos, la única cabeza de la iglesia es Cristo. Y Él es la autoridad total y absoluta sobre la iglesia. Y creo que esto debe hacernos humildes también en nuestro servicio al Señor en medio de la congregación. Bueno, en segundo lugar, ¿qué más dice nuestra declaración doctrinal, verdad? Dice allí en el segundo párrafo: creemos que la iglesia se inició en el día de Pentecostés por la obra del Espíritu Santo y representa el propósito especial de Dios durante la edad presente. Eso nos dice allí la Escritura. Esto nos lleva entonces a reflexionar en lo siguiente, hermanos. ¿Qué decía Mateo 16, 18? Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice el Señor, que es Cristo, edificaré mi iglesia. Note, edificaré mi iglesia. Hermanos, esta expresión es muy interesante porque cuando vemos esta palabra y esta frase, nos encontramos que esta palabra edificaré, en primer lugar, es un verbo. Y cuando lo vemos a la luz del original, nos encontramos con esto, ¿verdad? En el original, la palabra edificaré corresponde a un verbo que se traduce de esta manera, o se puede esgrimir de esta manera, ¿cierto? Oikodomeo. Y hermanos queridos, cuando nos metemos en la palabra de Dios, es tremendamente importante prestar atención a ciertos aspectos gramaticales, a las palabras. Un profesor que tuve hace muchos años, en mi época de formación, decía: tienen que prestar atención a las palabras en la Biblia, porque si Dios escogió esas palabras para ponerlas allí es por alguna razón. Él quiere transmitir algo importante para nosotros. Y cuando vemos esta expresión nos encontramos, hermanos, con lo siguiente. Esta palabra edificaré, como decía, ¿verdad?, corresponde a un verbo que se conjuga allí en el original y también en español en tiempo futuro. Está en voz activa, en modo indicativo y en primera persona singular. Hermanos, yo siempre digo, sé que la gramática nunca es amigable, siempre es un desafío la gramática, créame, para el pastor, para aquel que estudia la Biblia también lo es. Pero es interesante, hermanos, observar estos detalles ahí a la luz de la palabra. ¿Qué significa esto en la práctica? Hermanos, que el verbo edificaré, se encuentra conjugado en tiempo futuro, nos muestra naturalmente que el Señor Jesucristo no estaba fundando su iglesia en ese momento, y mucho menos que la había fundado antes. El Señor no está diciendo aquí, ¿cierto?, yo edifiqué mi iglesia en el pasado. El Señor tampoco está diciendo, yo estoy edificando mi iglesia aquí, ahora, en el presente. El Señor está diciendo, yo edificaré mi iglesia. Hermanos, simplemente le está anunciando que en un futuro cercano la iglesia sería edificada ¿sobre qué? Sobre la roca que es Cristo. ¿Cuándo? En el futuro, para Él todavía en este momento. Y esto es importante. Hermanos, que esta palabra, este verbo esté en voz activa, nos indica que el sujeto es el sujeto quien está ejecutando esta acción. Y el sujeto aquí, ¿quién es? Evidentemente es el Señor Jesucristo. Él es el sujeto, aquel que está ejecutando esta acción. Es decir, es el Señor Jesucristo quien edificará su iglesia en el futuro. Ese es el punto. Hermanos, y por último,
el modo indicativo sumado al contexto inmediato señalan que esta acción no es algo posible, sino que es algo real. Hermanos, no era una posibilidad que el Señor edificase su iglesia, no era una opción que el Señor edificase su iglesia, era algo real, era algo absolutamente, era algo posible, no era algo posible, sino que era algo absoluto, tenía que ser así en los términos que el Señor acaba aquí de expresar. Entonces la pregunta, ¿cierto? Y a lo mejor ustedes se están preguntando, pero ¿qué tiene que ver esto entonces con lo que estamos viendo? ¿Por qué esto? ¿Por qué es importante esta afirmación? Hermanos, es importante por una razón muy sencilla, y es que no todos los evangélicos estamos de acuerdo en esto. Esa es la razón. Y yo quiero presentar un ejemplo aquí muy interesante. Creo que todos conocen este libro, ¿cierto? La teología sistemática de Wayne Grudem. La podemos encontrar en este formato también en el día de hoy. Hermanos, quiero aclarar algo en principio. Yo no estoy poniendo este ejemplo porque este sea un mal libro, primera cosa. De hecho, lo estoy haciendo por la razón, exactamente la razón contraria a esto. Lo estoy citando porque es un buen libro. Hermanos, yo me encontré con esta teología sistemática más o menos en mi último año de instituto bíblico ahí en el ICAT. Fue mi primera experiencia con este autor y con este libro. Y sabe, fue un libro que me cautivó desde el principio. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces nosotros siempre estábamos acostumbrados a teologías sistemáticas muy exiguas, ¿cierto? Mejor dicho, con lenguaje muy acabado, ¿cierto? Muy teológico, muy técnico, etcétera. Cuando encuentro este libro, hermano, algo que me cautivó es que es muy sencillo de leer, muy simple. El hermano, ¿cierto?, escribe de una manera bastante agradable, liviana, dan ganas de seguir leyendo cada vez más. Termina cada capítulo, cada tema con un himno, por ejemplo, que lo hace incluso mucho más personal a veces, más cautivador, etcétera. Y tiene tópicos que son extraordinarios desde mi humilde punto de vista. Yo no soy ningún erudito, ni mucho menos, pero tiene algunos tópicos que son realmente geniales desde mi perspectiva. Por ejemplo, si usted quiere estudiar lo que tiene que ver con la teología propia, ¿cierto?, con la doctrina de Dios, este libro es genial en ese aspecto. Si usted quiere estudiar bibliología, por ejemplo, de una manera sencilla, este libro es muy bueno en eso, le puede ayudar muchísimo, muy recomendable. El punto es, hermanos, que cuando llegamos, por ejemplo, a la eclesiología, que es el tema que es atingente en esta hora, nosotros nos encontramos con cosas como estas. Por ejemplo, y quiero citar esto allí, abro comillas. ¿Qué dice Wayne Grudem en cuanto a la iglesia? Note esto, dice: la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Ojo con eso. ¿Qué más dice? Algunos párrafos más adelante, él vuelve a repetir esto. Pero eso, dice él, debe incluir a todos los creyentes de todos los tiempos. ¿Y qué significa creyente de todos los tiempos? Dice, tanto creyentes de la edad del Nuevo Testamento como creyentes de la edad del Antiguo Testamento por igual. Pregunta, ¿esto armoniza con nuestra declaración doctrinal? La respuesta es no. Hermanos queridos, y esto es algo muy importante, ¿cierto?, de poder considerar. Hermanos queridos, lo que él está diciendo en palabras sencillas es que la iglesia se compone de todos los creyentes que existieron a lo largo de toda la historia. Es decir, los que existieron en el tiempo del Antiguo Testamento y también los que vinieron a existir en el tiempo del Nuevo Testamento. Pero esta declaración, hermanos, destacando lo bueno que tiene este libro y lo bueno que tiene este autor, y lo destaco por eso, al mismo tiempo, hermanos, es importante entender que en eclesiología y otras temáticas no estamos de acuerdo. Y tenemos que ser cuidadosos en cuanto a esto. Hermanos, algo que aprendí en los primeros años de capacitación y algo que he tratado de inculcar a lo largo de los años, estuve sirviendo alrededor de 9 años y medio en el antiguo ICAT, ¿cierto? Y algo que trataba de inculcar en los estudiantes, en mis alumnos en aquel entonces, era esto.
le decía siempre, hermanos, no le entregues tu corazón a los autores. Tu corazón debe ser para el Señor. La Escritura es totalmente inspirada, pero los libros no son inspirados. Pueden ser buenos libros, pero no son inspirados. Entonces no le entregues tu corazón a los autores. A veces, hermanos, vemos un autor famoso que ha escrito muchos libros y nos encandilamos con eso, las luces nos encandilan y podemos llegar a perder toda la objetividad. La escritura, ¿cierto? Estos libros son buenos, la bibliografía hoy día es buena, nos ayuda a edificar nuestros estudios, a profundizar en la palabra, eso es muy bueno, pero no podemos entregar nuestro corazón a los autores humanos. No son inspirados, hermanos. Debemos ser capaces de examinar todo a la luz de la Escritura. ¿Se acuerda de los hermanos de Berea? ¿Se acuerda cuál era la cualidad que ellos tenían? Examinaban todo a la luz de la Escritura. Y esto es una buena lección también para nosotros. Hermanos, ¿significa que si usted tiene un libro como este, tiene que llegar a casa y echarlo al tarro de la basura? No, hermanos, no lo haga, por favor. Y si lo hace, avíseme dónde lo va a ir a tirar. Hermanos, por ningún motivo podemos nosotros leer, podemos ser capaces de leer estas cosas, de estudiar, de profundizar, pero hermanos, tenemos que tener claridad y convicción respecto a lo que nosotros creemos. Ese es el llamado, hermanos, en esta hora. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cuándo nació la iglesia? Hermanos queridos, evidentemente entonces la iglesia no pudo nacer antes en el Antiguo Testamento, como dice el hermano acá, no fue así. ¿Y por qué no pudo nacer la iglesia en el Antiguo Testamento? Porque el Señor dijo en su palabra, edificaré mi iglesia. Esa es la razón. Porque el Señor dijo y estableció en su palabra esto, edificaré mi iglesia. Esto no armoniza la declaración del Señor Jesucristo aquí, inspirada por el Espíritu Santo, obviamente. Hermanos, no armoniza con una definición como esta. El Señor dijo, edificaré mi iglesia. Por supuesto, tampoco pudo nacer la iglesia durante el tiempo descrito en los evangelios, el tiempo en el cual el Señor estaba desarrollando su ministerio terrenal. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, edificaré mi iglesia. Eso es lo que dice la palabra, hermanos. Y la Escritura es la autoridad por sobre cualquier otra cosa. Ese es el punto. Entonces, hermanos, junto con esto, debemos establecer nosotros con claridad que la iglesia nació entonces, ¿cuándo? En Hechos capítulo 2. ¿Y qué dice Hechos capítulo 2, 1 al 4? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lenguas terrenales, idiomas, ¿verdad? Conocidos, como lo dice el propio contexto y lo aclara el propio contexto allí de nuestro texto, de nuestro pasaje. Hay un aliciente más, no tengo tiempo para desarrollar aquello, pero hermanos, hay una doctrina muy importante para nosotros que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. En estricto rigor, ¿cierto? Pablo nos dice claramente que porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué cuerpo? La iglesia. O sea, al momento de nuestra conversión, ¿cierto? El Señor Jesucristo nos bautiza, nos sumerge en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por medio, ¿cierto?, del bautismo del Espíritu Santo. Eso ocurre una sola vez en la vida, en el momento de nuestra conversión. Hermanos, en estricto rigor, cuando estudiamos la doctrina del Espíritu Santo y del bautismo del Espíritu Santo, nos damos cuenta que nadie puede ser parte de la iglesia si es que antes no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Nadie puede ser parte de la iglesia si antes no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Pregunta, ¿cuándo ocurrió el bautismo del Espíritu Santo? ¿Ocurrió en el Antiguo Testamento? La respuesta es no. ¿Ocurrió en el tiempo del Señor Jesucristo? La respuesta es no. Entonces, ¿cuándo ocurrió el bautismo del Espíritu Santo? Hechos capítulo 2. ¿Ha escuchado ese dicho que dice, todos los caminos nos llevan a Roma? Bueno,
desde esta perspectiva, todos los caminos nos llevan a Hechos capítulo 2. Es muy interesante esto, es muy importante, hermanos. Y debemos estar conscientes, obviamente, de todo aquello. Bien, no tenemos demasiado tiempo hoy día, pero ¿qué dice allí nuestra declaración de fe entonces? Dice, creemos que la iglesia se inició, ¿cuándo? En el día de Pentecostés, por la obra del Espíritu Santo, y representa el propósito especial de Dios durante la edad presente. No tengo tiempo para recabar en eso, pero, hermanos queridos, el propósito especial de la iglesia durante la edad presente involucra la gloria de Dios. No hay pueblo sobre la tierra que pueda cumplir con este propósito, así como nosotros, la iglesia, lo podemos cumplir, que es la honra, la gloria de nuestro Dios. Para eso estamos, esa es una de nuestras labores fundamentales, quizá la fundamental, la gloria de nuestro Dios, de nuestro Señor. Bien. Por último, hermanos, llegamos a la última parte. ¿Qué dice esta tercera sección o la tercera parte, el tercer párrafo de esta primera sección de nuestra declaración de fe? Dice, creemos que la Iglesia Universal se manifiesta por medio de las iglesias locales a las cuales Dios proveyó todo lo necesario para adorar, orar, edificar y testificar de su nombre. Eso dice allí nuestro documento. Ahora, hermanos, en función de esto, no puedo dejar pasar, obviamente, lo siguiente. ¿Qué decía el texto allí en Mateo 16:18? Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y, hermanos, ese pronombre personal allí, mi, indica simplemente que la iglesia que el Señor Jesucristo edificaría sobre la roca en el futuro le pertenece al pastor Marcelo, ¿cierto? Le pertenece al Señor, hermano. Aquí está el punto. Y esto es relevante, hermano, lo que estamos viendo acá. Esta expresión indica que la iglesia, hermanos, le pertenece a Él. Hermanos, esto es tremendo. Otra vez nos pone en nuestro sitio, nos pone en nuestro lugar. La iglesia no solo se sustenta, se edifica sobre Cristo, Él es el fundamento, sino que la iglesia, más aún, le pertenece a Cristo. La iglesia no es tuya, la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor Jesucristo, hermanos. Esto es algo tremendamente relevante y que nosotros, los pastores, los ancianos, no podemos perder de vista. Y sabe, hay un texto, yo les contaba a los hermanos tiempo atrás también, que hay un texto que para mí ha venido a ser muy revelador en esta última parte de mi ministerio, y es este, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, alguien puede decir, pero pastor, si eso está ya hace 2000 años, ¿cómo recién ahora va a venir a impactar su ministerio? Bueno, disculpen, es así, ¿verdad? Pasa a veces. Es la realidad. Hermanos, este texto vino a cambiar nuestra visión del ministerio personal, de nuestros ancianos, de nuestra iglesia. Es un texto muy revelador. Note lo que dice otra vez. Por tanto, mirad por vosotros. O podríamos decirlo también, ¿cierto? Tened cuidado de vosotros, como por ejemplo lo traduce la Biblia de las Américas. Ten cuidado de vosotros allí. ¿Y de qué más? Y dice, por todo el rebaño. ¿A qué se refiere esa expresión rebaño? Obviamente se refiere a la iglesia. Ojo, un detalle. A diferencia de ese eclesia que el Señor Jesucristo utiliza en Mateo 16:18, que se utiliza allí como referencia a la iglesia universal, note un detalle. Ahora Pablo, ¿cierto?, guiado por el Espíritu Santo, está utilizando esta expresión haciendo referencia a la iglesia, pero ahora en términos locales. Note esto. Por tanto, mirad por vosotros, ten cuidado de vosotros y por todo el rebaño, la iglesia, la grey de Dios, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Hermanos, el campo de acción de los ancianos, pastores, es la iglesia local. Esto es hermoso, esto es tremendo.
Hermanos, el campo de acción de los pastores, de los obispos, de los ancianos, es, obviamente, de acuerdo al texto, la iglesia local. Y hay un detalle, hermanos, que a mí realmente me remeció en un momento, y es este. Hermanos, ¿quién hace a los pastores, a los obispos o a los ancianos? Esa es una buena pregunta. Hermanos, a veces pensamos, y muchos de nuestros hermanos en las iglesias piensan todavía que los pastores, obispos y ancianos son fabricados en nuestros institutos bíblicos o seminarios bíblicos. ¿Ha visto eso? Hermanos, piensan que el instituto o seminario es una fábrica de pastores. Hay que ir allá para que seas pastor, para ser pastores. El instituto o seminario tiene que hacer pastores. A veces creemos que la iglesia local es la fábrica de pastores. Pero sabe, hermano querido, cuando vemos este pasaje es muy claro allí y está diciendo que quien hace a los pastores, quien hace al anciano, quien hace al obispo, hermano, no es el seminario, no es el instituto, ni siquiera es la iglesia local. Quien hace al siervo de Dios es Dios, el Espíritu Santo, hermanos queridos. Si tú eres un anciano, si tú eres un pastor, si tú eres un obispo, usando la jerga bíblica, evidentemente, hermanos queridos, si somos siervos de Dios, hermanos, esto es algo tremendo, debe impactar tu vida y mi vida. Porque si estamos al servicio del Señor en nuestras iglesias locales, es porque Dios te puso allí. Es porque Dios te llamó a servir de esta manera, porque Él te capacitó para eso. Porque Él te escogió, Él te hizo para eso. Y una buena pregunta que deberíamos formularnos todos nosotros es: ¿estoy en la iglesia, siendo pastor, anciano, cumpliendo el llamado de mi Señor? ¿Estoy aquí porque Dios me puso efectivamente en este lugar? Hermanos, el verdadero pastor, el verdadero anciano, que no tiene que ser un hombre perfecto, si es un hombre que ha sido puesto allí y capacitado por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Por tanto, mirad por vosotros, Pablo hablándole a los ancianos de Éfeso, ese es el contexto. Por tanto, mirad por vosotros, ten cuidado de vosotros y cuidado por todo el rebaño, la iglesia, la grey, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es interesante, la Biblia de las Américas traduce esto: os ha puesto por obispos, diciendo, por ejemplo, os ha hecho obispos. Interesante. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué Dios te llamó entonces a ser pastor, anciano, obispo? ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Para qué te puso en la iglesia? Nota esto. Te puso allí, ¿para qué? Para apacentar la iglesia. Para pastorear la iglesia. Para alimentar, hermanos, la iglesia. ¿No era eso lo que hacía el pastor con las ovejas en el campo? ¿Acaso el pastor, cierto, no protegía las ovejas, no las cuidaba? ¿Acaso el pastor no se preocupaba de llevar a las ovejas a mejores pastos cada vez para que las ovejas pudieran estar bien nutridas, y las cuidaba y las protegía allí, a veces a coste de su propia vida también? Hermanos, de esto se trata. Dios te puso en la iglesia. ¿Para qué? Para que apacientes a la iglesia, para que la pastorees, para que la protejas, para que la cuides, para que la alimentes. Y esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Pero, hermanos queridos, no podemos olvidar lo central acá. ¿De quién es la iglesia? Según la Escritura. La iglesia no es tuya. La iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. La iglesia es del Señor, dice aquí el apóstol Pablo. ¿Y por qué la iglesia es del Señor? Porque Él la ganó por su propia sangre. Y otra forma de decir esto, ¿cierto?, es que Él la compró con su propia sangre. Algo que le he dicho a los hermanos allá en la congregación más de una vez es que traten de comprender de que yo no morí por ellos.
Y les he dicho a los hermanos, cuidado, yo no morí por ustedes. Algo que me asusta a veces en el ministerio cotidiano es que a veces los hermanos tienen más temor del pastor que del Señor. ¿Se ha fijado en eso? Es que si el pastor está, entonces yo estoy el domingo allí. El pastor salió unos días libres de vacaciones, entonces yo me relajo, ¿cierto? ¿Le ha pasado eso? Hermanos, a veces nuestros hermanos, la grey de Dios, pueden llegar a tener más temor de nosotros que del Señor. Y algo que tenemos que encargarnos y explicarles, hermanos, nosotros no morimos por ustedes. Yo como pastor, hermano, no morí por ustedes. Yo no derramé una gota de sangre por ustedes. Pero el Señor Jesucristo compró su iglesia con su sangre. Por eso, hermanos, la iglesia no es del pastor. No es nuestra iglesia, no es la iglesia del pastor Marcelo, no es la iglesia del pastor X, es la iglesia del Señor y tenemos que promover esta idea bíblica en el corazón y en la mente de nuestros hermanos. La iglesia es del Señor y esto involucra, hermanos queridos, necesariamente, ¿qué cosa? Involucra responsabilidad. El hermano, el miembro de la iglesia es responsable, hermanos, delante de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es del Señor, porque Él la compró con su sangre. El pastor, nosotros los ancianos también somos responsables delante del Señor. ¿Por qué razón? Porque Él compró la iglesia, hermanos, por su propia sangre. En términos universales, como lo vimos al principio, y también en términos locales, como lo estamos viendo allí a la luz del texto. Entonces, hermanos, ¿qué significa en estos términos qué significa esto en términos prácticos? Hermanos, esto significa, por ejemplo, que la iglesia no es nuestra. La iglesia no es del pastor, como dijimos, no es de los ancianos. La iglesia no es de los miembros de la congregación que la componen. La iglesia es del Señor Jesucristo, y la razón es que Él la compró por su propia sangre preciosa. Por eso la iglesia es valiosa, hermanos, y por eso debemos cuidar la iglesia y debemos amar la iglesia, porque no es nuestra, porque es del Señor y porque su precio, hermanos, fue extremadamente alto. A veces nos conformamos, ¿cierto? Sí, el Señor me salvó, murió por mí. Hermanos, el Señor entregó su vida y su sangre derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, si el Señor murió por la iglesia y derramó su sangre por la iglesia, la pregunta es, ¿cómo tú y yo no vamos a amar la iglesia? Todos hemos pasado momentos difíciles en el ministerio, ¿cierto? Ayer hablaba con unos hermanos y yo les decía, a veces los pastores nos acostumbramos a contar las ganadas nomás y las perdidas no las contamos mucho. Pero la realidad objetiva es que en el ministerio hay ganadas y hay perdidas también. Todos los pastores, ancianos, podemos dar testimonio de eso. Y a veces hay momentos difíciles, hermanos. Y a veces hay momentos donde uno llega a veces a las lágrimas por la congregación. Yo aprendí a llorar en la iglesia. Y es parte de Él. Y al mismo tiempo, hermanos, a veces llegamos a momentos extremos donde ya casi desmayamos y a veces nos quedamos un poco hastiados y queremos tirar la toalla, ¿cierto? Y mejor me voy, quedo perdiendo mi tiempo en este lugar, etc. ¿Alguien ha pasado eso o soy yo el único pecador aquí, hermano? ¿Nadie levantó la mano? Bueno, disculpen. Hermanos, ¿podemos pasar momentos así? Sí, claro que sí. Pero cuando eso ocurra, recuerda esto. Tienes que amar la iglesia. Tienes que amarla. Mientras más difícil la situación, más todavía debes mostrar amor por la iglesia. Cuando estés a punto de irte, ojo, quizá a causa de las aflicciones, puede pasar. Recuerda, Cristo compró su iglesia. No es tuya la iglesia, es del Señor. No todo está en tus manos, pero sí está en las manos del Señor. Él la compró. Debemos amarla, y debemos también cuidarla, pastorearla, apacentarla, como el Señor nos enseña aquí en su palabra.
Hermanos queridos, ¿qué decía nuestra declaración de fe? ¿Recuerdan? Perdón, antes de eso, ¿qué es la iglesia local? ¿Cómo podríamos definirla? Otra vez, no es la definición, simplemente es una definición. La iglesia local es la comunidad de verdaderos creyentes del Señor, porque le pertenecemos a Él, que se reúnen con fidelidad en la localidad donde se han establecido, con el propósito de adorar a Dios, edificar a sus miembros y testificar de su nombre. Ahora sí, ¿qué dice nuestra declaración? Para recordarlo, creemos que la Iglesia Universal se manifiesta por medio de iglesias locales, a las cuales Dios proveyó todo lo necesario para adorar, orar, edificar y testificar, como decíamos allí, de su nombre. Hermanos, que el Señor nos ayude, nos dirija, nos guíe, que el Señor nos permita amar su iglesia, que cuando las cosas se pongan difíciles podamos recordar que la iglesia no se fundamenta en nosotros, se fundamenta en Cristo, y recordar también, hermanos, que la iglesia no nos pertenece a nosotros, les pertenece al Señor Jesucristo. Y que en medio de la aflicción, de la prueba, de la dificultad que todos pasamos y pasaremos, que el Señor tenga misericordia y nos recuerde también su palabra, que nos lleva a la edificación y a la reflexión, hermanos, necesaria para nuestras almas. Oramos. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros sabemos que no somos perfectos. Sabemos que somos falentes delante de ti en muchas áreas de nuestra vida. A veces nos sentimos contentos y gozosos porque hemos madurado en algún área de nuestra vida, pero al mismo tiempo tenemos que arrastrar aquellos lastres que penden de nosotros, de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestra conducta en ocasiones. Padre Celestial, queremos darte gracias por este hermoso tiempo que nos estás dando aquí en esta convención, donde podemos poner tu palabra en alto, donde podemos reflexionar en ella, donde podemos, Padre Celestial, meditar en la perfección de tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque venimos de diferentes lugares, diferentes idiosincrasias, diferentes trasfondos culturales, Señor, hay algo que nos une y eso es Cristo, tu Espíritu Santo que mora en nosotros y que somos parte de la misma iglesia, de la Iglesia Universal. Aunque venimos de distintas iglesias locales, somos parte de la Iglesia Universal. Qué hermoso es saber que aunque uno parta de este mundo y se nos borre de nuestro libro de membresía, seguimos siendo parte de la Iglesia Universal. Nadie nos arrebatará, nos sacará de la Iglesia Universal. Y al mismo tiempo, Padre, qué maravilloso es entender que cuando tu palabra nos muestra que Cristo es el fundamento y dueño de la iglesia, eso nos permite ocupar nuestro lugar, nos permite ser humildes, entendiendo que la obra no es nuestra, la iglesia no es nuestra, que no depende de nosotros, sino que depende de su Señor. Padre Santo, en esta hora te pedimos humildemente que tengas misericordia de cada uno de los que aquí estamos, porque tú conoces nuestro corazón y conoces nuestras falencias. Queremos pedirte que tengas misericordia de nuestras iglesias a las cuales representamos, en las cuales tenemos el privilegio cada uno de nosotros de ministrar, de pastorear, de apacentar, como decía el apóstol Pablo. Ayúdanos, Señor, a disponernos a servirte como tú quieres, Señor, que te sirvamos. No a nuestra manera, sino a la manera de Dios. No para nosotros mismos, sino que para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que derramó su sangre por cada uno de nosotros y por nuestros hermanos que componen también nuestras congregaciones. Todo lo pedimos, Señor, y lo agradecemos. Y encomendamos, Señor, la guía de tu Espíritu Santo. Clamamos por eso, para que durante todas estas jornadas que vamos a compartir durante esta semana,
tú seas obrando en nuestro corazón, guiándonos hacia lo que es bueno. Todo lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias.